Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Duván, y bueno, a Infralatina y a todo su equipo por invitarme. Bueno, Julián, entonces te dejo con la presentación y estaré nuevamente para cerrar con las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Como saben, el título de esta presentación es Retos futuros de la industria de pinturas y recubrimientos. Desde luego, el tema es muy general y puede abarcar en general la industria y, si se quiere, todo el sistema productivo. Pero obviamente nuestro interés es enfocarlo al tema de pinturas y recubrimientos. Los que me conocen saben que me gusta contextualizar, entonces empezaremos con algunos temas históricos y este es un poquito el temario, básicamente el temario que vamos a seguir. Vamos a dar una visión general a los retos futuros, vamos a hacer una breve reseña histórica, haremos una revisión específica de qué son los retos futuros y finalmente completaremos la presentación con una revisión de algunos recubrimientos inteligentes, los smart coatings comerciales. Quiero empezar esta presentación contándoles de Greta Thunberg. No sé si la conocen, pero me impactó un poco su historia. Hace algún tiempo en las noticias la mencionan. Esta chica, por alguna razón, por alguna razón no, en específico, dejó de estudiar porque dijo, hombre, pero es que estamos acabando el clima, ella es sueca y estamos hablando de que es una sociedad muy avanzada y aún así veía que en Suecia había mucha negligencia con el tema del ambiente y digo, pero ¿para qué voy a estudiar si no hay futuro? Es decir, yo qué me gano con ir a la escuela si finalmente voy a trabajar y voy a ser grande y no va a haber futuro. Entonces desde ya dijo, no, prefiero dejar de ir a estudiar los viernes. Se sentó en el Parlamento de Suecia, eso generó todo un movimiento a nivel mundial y bueno, incluso estuvo nominada al Premio Nobel en el 2019. Y ese tema del futuro me hace abocar, por ejemplo, esta frase. Es la primera época en que se ha prestado mucha atención al futuro, lo cual no deja de ser irónico, ya que tal vez no tengamos ninguno. Y claro, quizás al principio de esta presentación sea un poco catastrofista, pero hay que saber que estamos en tiempos de alerta, en especial por los temas medioambientales. Como el tema medioambiental son los que, digamos, dominan en cierto sentido gran parte de esta presentación, pues obviamente les quiero compartir algunas tendencias y noticias científicas. Por ejemplo, nueva alerta científica sobre el calentamiento global, donde se alerta de que 1.5 grados pues, van a ser críticos para la supervivencia de la vida en la Tierra. La ONU advierte que en el 2030 es la fecha límite para frenar la catástrofe climática. De hecho, si a esa fecha no hay acciones contundentes, pues el tema definitivamente no tiene reversa. Hay que saber que las emisiones que hagamos hoy, aunque paráramos hoy, van a tener una duración todavía varios años después. O sea que es inminente que debemos hacer algo desde ahora para proteger la viabilidad de nuestro planeta. Alerta global, el cambio climático podría desencadenar un colapso oceánico y recuerden que la vida viene del mar y en general la vida depende del mar. Entonces, son digamos, muy dramáticas esas noticias y yo pensaría simplemente haciendo una reflexión, esta presentación va a estar cargada de muchas reflexiones, y es que la naturaleza es como una mamá muy paciente, tiene mucha paciencia, pero el día que se le colma la paciencia te dice un montón de cosas, o como una esposa en un momento de una pelea te recuerda ya en el año 86, en el año 92, en fin. Entonces, la naturaleza es una mamá que tiene mucha paciencia y tiene mucha tolerancia al estrés, en específico mucha tolerancia a la contaminación, pero el día en que colapse, pues va a ser bastante dramático. Y bueno, cambio el tema ambiental, simplemente mencionando que por este tema de la irrupción digital, desaparecerán hasta el 40% de las empresas globales. Yo me atrevería a pensar que en los mercados nuestros, latinoamericanos, el colapso de empresas será mucho mayor, porque no van a estar preparadas para los grandes cambios que se avecinan. Entonces, desde luego, estoy siendo muy dramático, pero es mejor ir a donde el doctor y que te diga qué tienes para enfrentarte bien a los retos futuros. Bueno, arrancamos con una breve reseña histórica. Bueno, esta se me saltó un poquito, la estaba buscando y es simplemente antes de pasar a la reseña histórica, quiero mencionar que Medellín ha sido una elegida sede para la cuarta revolución industrial.
y lo curioso es que aún estamos digiriendo que es una revolución industrial, y mucha gente solo ha escuchado de una, pero resulta que ya vamos para la cuarta. Y resulta que Medellín, digamos la ciudad donde yo vivo, era la segunda ciudad de Colombia, ha sido elegida digamos un núcleo para el desarrollo de la cuarta revolución industrial, y eso es muy, muy importante y nos hace pellizcarnos, bueno, si en nuestra ciudad está ocurriendo eso, que es todo lo que hay alrededor, que debemos aprovechar, que, cómo debemos prepararnos, en fin. Entonces, en esa reseña histórica, aboco esta imagen de Volver al Futuro, y es que resulta que al parecer es una pena que cada vez yo creo que los historiadores sí que son una profesión en vía los historiadores son una profesión en vía de extinción, porque no recordamos el pasado, no sabemos los aspectos históricos, y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, me gusta mucho un poco esta reflexión de la película Volver al Futuro, y recuerdo que en alguna de las películas estos dos personajes, el científico y creo que es Murray McFly, no recuerdo en el sistema así, están discutiendo de cuál era el presidente en su época, y él dice Ronald Reagan, y en ese momento Ronald Reagan era un actor. Entonces, eso simplemente muestra que es muy difícil saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Hay presidentes hoy que uno pues, en otro momento diría es imposible, ¿no? Pues, para no mencionar temas políticos, pero es muy evidente que el futuro predecirlo, el mensaje aquí es que es muy cambiante y es muy difícil anticiparse a qué puede pasar. Pero hablamos de futuro o más de lo mismo. Entonces, en el caso de pinturas, por ejemplo, podríamos hacer una reflexión del desarrollo tecnológico de pinturas. Hay que saber que las primeras pinturas, incluso las pinturas son consideradas algunos de los primeros inventos de la humanidad, porque datan desde 40.000 a 10.000 años antes de Cristo, y fueron las pinturas rupestres. Yo tuve un profesor de artes que decía que incluso él consideraba esas personas los mejores artistas de toda la historia, porque sin una capacitación en el tema artístico habían sido capaces de hacer esas obras con gran sentido pictórico, emocional y demás, y obviamente todavía perduran en los años. Estamos hablando de pinturas de todo este tiempo, se han mantenido en esas cavernas y hablan pues, de nuestro pasado. En la Edad Media evolucionan este tipo de pinturas y ya tenemos un boom de lo que denominamos pinturas al temple, las pinturas base grasa, las pinturas al óleo, base aceite, y bueno, con todo el tema de renacimiento y demás. Y finalmente en la revolución industrial, con la explotación de la química del petróleo, pues surge el boom de las pinturas base disolvente. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que surge un gran problema, y es, digamos, una defecio tecnológico que tienen nuestras pinturas, y es que las pinturas base solvente emiten compuestos orgánicos volátiles. El problema es que el solvente no deja de ser un tonto útil, porque los solventes no nos sirven sino para reducir la viscosidad, disminuir o aumentar el tiempo de secado, en fin, y finalmente queremos que la pintura seque y ese material que se evapora al ambiente no desaparece, sino que eso causa varios problemas ambientales, entre ellos los principales es que contribuye a la generación de ozono troposférico o ozono malo. Hay que saber que también se generan radicales libres, que muchos de esos compuestos orgánicos son cancerígenos, etc. Y como alternativa a esas pinturas que utilizaban en gran proporción compuestos orgánicos volátiles, pues desde luego han surgido tecnologías alternativas. Hay que saber que la industria de pinturas es una industria muy versátil y siempre ha mostrado soluciones muy dinámicas a las problemáticas que se le presentan, y desde luego este caso no fue la excepción, es decir, reducir el contenido de solvente que utilizaban las pinturas, y para ello surgieron las pinturas base agua, que no están completamente libres de disolvente porque aún utilizan algo que denominamos agente coalescente entre un 5 y 8%. Están las pinturas de altos sólidos que siguen siendo base solvente pero que tienen un contenido de sólidos mayor a un 75% versus las convencionales que están entre un 30 y 50% de contenido de sólidos, y las pinturas en polvo que ya son 100% sólidos, o sea, 0 VOCs, las pinturas de curado UV que tenemos de 100% sólidos también 0 VOCs, y desde luego curan por radiación ultravioleta, y hay algunas otras alternativas como son el empleo de disolventes menos nocivos, lo que podemos denominar green solvents, ya sea diluyentes y coalescentes reactivos, disolventes exentos, disolventes de fácil biodegradabilidad. Y finalmente las tecnologías de captura y control. Hay quien dice, yo puedo seguir usando solventes, pero no los emito al ambiente, es decir, mi pintura seca, recupero ese solvente y lo sigo usando en el proceso. Es válido y algunas empresas lo hacen.
El tema es que si lo vemos, haciendo la reflexión con el símil de los automóviles, los primeros automóviles fueron eléctricos y alcohol, y precisamente esos son los carros del futuro. Entonces, me gusta filosofar un poco en que en muchos aspectos tecnológicos del desarrollo humano siempre hay una sensación de una vuelta a la idea inicial. Y esto es lo que Nietzsche ha denominado el concepto del eterno retorno. Es una idea que seguramente ya he machacado bastante con algunos de ustedes o algunos de los lectores, pero hay que recordar que Nietzsche simplemente filosofa diciendo que inevitablemente habrán de repetirse todos los acontecimientos una y otra vez de una manera cíclica, como un eterno retorno. Y esto simplemente nos aboca a tener en cuenta que hay que saber cómo evolucionan los materiales, porque la industria muchas veces depende de otros factores que pueden hacer que ideas que son desechadas en el pasado puedan retomarse en el futuro. Entonces, ahora entramos en materia, específicamente vamos a hacer una revisión de los diferentes retos futuros que tenemos, no solo para la industria, sino en general para las personas, para las universidades, es decir, en fin, para todo el contexto de la población, sea rural o urbana, tenemos una serie de retos que debemos cumplir. Entonces, la tecnología, desde luego en el tema, por ejemplo, ahora de cuando hablamos de muchos no tendrán un celular Huawei, pero pues ya esto habrá redundado en que algunos sepan qué es Huawei, pero por ejemplo, Huawei es una empresa líder en el mundo que está apalancando el desarrollo de las 5G. Es la primera compañía que desarrolló el tema de inteligencia artificial para los celulares. Entonces, el tema de la tecnología va avanzando muy rápido, todos sabemos hace cuánto, si alguno hace la reflexión, hace cuánto tendremos WhatsApp, Instagram, Twitter, en fin, todo eso ha ido evolucionando muy rápido. Entonces aquí es importante mostrar esta gráfica, me resulta muy interesante, porque simplemente mira, aquí estamos en la línea negra, mostramos cómo ha evolucionado el tema tecnológico desde los años 80 hasta lo que se predice hasta alrededor del 2025. Aquí estaríamos en el 2019 y lo que se viene es todo este tema de la inteligencia artificial, Internet de las cosas, la robótica, el blockchain, la computación cuántica, en fin. El tema es que lo que se quiere plantear aquí es que hay una evolución, digamos, de un tema tecnológico, de que yo puedo disponer en el mercado de un montón de artefactos o gadgets, pero hay una parte de los aspectos sociales que no se están, digamos, no se están llenando por completo al total de la población. Y esto va generando un interesante análisis que podemos hacer, y es que la tecnología crece exponencialmente. Tenemos que entender que las compañías crecen tradicionales, desde luego, ¿no? Crecen logarítmicamente y los aspectos sociales van de esta manera. Entonces, digamos que las compañías van llenando los aspectos sociales, pero la tecnología va avanzando mucho más rápido que esa capacidad que tiene la sociedad de llenar los aspectos sociales. Y esto va creando algo que llamamos disrupción digital. Hay quienes predicen dramáticamente que la sociedad se va a partir. Si para algunos ya lo está, pues a futuro se va a partir aún más, porque simplemente hay una serie de porción de la sociedad que va a estar acá, y hay una serie de porción de la sociedad que va a estar aquí, y definitivamente unos van a tener un cierto tipo de información, de data, de cosas que otros no van a tener, no necesariamente por el dinero, sino porque hay gente que simplemente no tiene la capacidad de absorber o de ir al ritmo de esa evolución digital. Entonces aquí hay un primerito y es tener en cuenta ese tema de la disrupción digital, eso que puede pasar con nuestra sociedad en la evolución de todos esos elementos que van surgiendo. Aquí entramos en el mundo de los smart coatings, en esa parte de los retos futuros. Recuerden que lo que queremos es, bueno, tenemos una serie de retos futuros y ya no podemos hablar solo de pinturas y recubrimientos. Entonces, para eso, volvemos a lo básico, es revisar qué es una definición de pintura. Recordemos que una pintura, en su sentido más amplio, la podemos definir como un material líquido o sólido que se aplica sobre una superficie y que se transforma en una película o recubrimiento sobre el sustrato sobre el que se aplica. ¿Cuáles son sus funciones básicas? Proteger y decorar. Cualquier pintura, sea líquida o sólida, siempre hemos dicho que cumple estas dos funciones. Pero en general, ya sabemos que no solo cumplen esas funciones, porque también sabemos que sirven para señalizar, por ejemplo, en las vías de tránsito,
informar en parqueaderos públicos o proveer valor agregado al sustrato, o sea, en una casa, un vehículo, si yo la pinto, el cambio de color puede mejorar o empeorar, o en general cumplir funciones especiales. Podemos hablar de pinturas antimicrobianas, antifúngicas, pinturas para combatir la contaminación, pinturas termorreguladoras para protección contra el fuego, etcétera. Es decir, estamos yendo en ese mundo donde estamos mostrando que las pinturas no solo sirven para protección y decoración, sino que proveen más funciones. Ahí es cuando empezamos a hablar de smart coatings. Entonces, específicamente las pinturas contra el fuego, ¿qué hacen? Hablamos de pinturas intumescentes ignífugas. Son estas pinturas que proveen protección contra el fuego. En general, no es que eviten que los sustratos se quemen, sino que alargan o dan más tiempo de evacuación para que las personas puedan dejar un sitio y que el sitio no se caiga tan rápido. Contra las bacterias, pues hemos sabido de todos los brotes que hay con los NH1, por ejemplo. Entonces hay un auge de los antibacteriales y etcétera. Entonces, desde luego, las pinturas también tienen una opción y es ofrecer pinturas antimicrobiales o antibacterianas, pinturas de protección contra la humedad, resistentes a la humedad, antifúngicas. El tema del cambio climático ocasiona que los ciclos de calor y lluvia cambien, entonces puede ser que eso genere más tendencia a la proliferación de algas, mohos y levaduras. Y finalmente, pues desde luego considerar la nanotecnología porque hay muchas aplicaciones de pinturas que utilizan nanomateriales, sea las pinturas antibacteriales, algunos tipos, nanopartículas de plata, nanopartículas de óxido de zinc, nanopartículas de óxido de cobre, sea nanopartículas para la purificación de aire, sea de óxido de titanio, de nanopartículas de plata, o para proveer alta resistencia al desgaste o una mejor conducción de la electricidad. Y aquí tenemos una interesante imagen donde dice, donde reflejamos de la empresa Markets Analysis, simplemente dice que el tamaño del mercado para el 2021 diferentes tipos de recubrimientos. Entonces, ya es que cada empresa evalúe dónde quiero estar, un gran mercado pero poco margen, o un mercado con mucho margen pero mercados nichos. Entonces ahí se muestran todos los tipos de opciones que tendríamos. El tema de los elastoméricos, eh, mire los márgenes que tienen, por ejemplo, hay menos competencia ahí, son desde luego recubrimientos mucho más especializados, pero pues para algunos podrían ser mucho más interesantes que otros tipos de recubrimientos convencionales. Y hablamos de los Smart Materials, y es obvio que cuando hablamos de Smart Coatings, las pinturas no dejan de ser una formulación que utiliza materiales, entonces necesitamos para yo hacer una pintura inteligente, necesito materias primas inteligentes, desde luego. Entonces para eso tenemos que revisar o repasar cuáles son los componentes ingredientes principales de una pintura convencional, y en general hablamos de que siempre tenemos un vehículo, unos pigmentos y unos aditivos. Entonces, ese vehículo está formado por esa resina y ese disolvente. Los pigmentos, tenemos pigmentos activos e inactivos y una serie de aditivos, desde agentes antiespumantes, biocidas, tensoactivos, etcétera, que me proveen diferentes aplicaciones, y muchas compañías todo el tiempo están sacando actualizaciones sobre, hey, hay una nueva resina, hay un nuevo aditivo, hay un nuevo pigmento con propiedades mejoradas. Entonces, eso también hay que tenerlo en el radar para el desarrollo de este tipo de recubrimientos. Y aquí es importante mencionar que cuando hablamos de Smart Coatings, no solo hablamos perdón, de materiales inteligentes o materias primas inteligentes, no solo podemos hablar de desempeño. De hecho, en general, hay una tendencia muy importante en general a evaluar los proyectos, sea un producto, un servicio, en general algo que emprenda una compañía en lo que llamamos proyectos de triple impacto. Es decir, no solo buscamos que un nuevo producto ahora sea desde lo económico, sino que desde lo económico, desde lo ambiental y lo social. Entonces, eso todo unido lo podemos concatenar en lo que llamamos la economía circular, desde luego principalmente desde lo económico y lo ambiental, pero en general estamos viendo que esas dos cosas, cuando impactan el ambiente, usualmente tienen un componente, ayudan a un componente social. Entonces hay que tener en cuenta, el mensaje aquí es tener en cuenta el tema de que esas materias primas, revisar un solo desempeño, sino bueno, esa reducción habrá una reducción de la huella de carbono del material, será que me provee ahorros de energía, será que, qué ventajas ambientales tiene, y si la compañía que lo vende, digamos,
hombre, es que tenemos una fundación y resulta que estos materiales los sacamos de una cantera no sé qué y apoyamos a las comunidades locales. No sé, hay ese tipo de planes porque también lo que queremos es impactar. Las compañías deben pensar en eso, en cómo se impactan, digamos, los territorios. Incluso hay alternativas, por ejemplo, de comercio justo. Es decir, no es ya, es que yo sé negociar y un producto que valía 20 pesos, te lo compré por 5 pesos y soy muy buen negociante. No, porque las cosas tienen un valor. Entonces, ya es algo, ha surgido una serie de, digamos, de patrones de compra que se llama comercio justo, donde te pago lo justo, tú tienes capacidad y eso genera sostenibilidad. Lo que no queremos es generar grandes ganancias que luego después son insostenibles, porque claro, pues cierra una compañía, pero ya estamos viendo que, digamos, en el modelo de extracción convencional, las grandes compañías había una parte que no estaban pagando y eran los pasivos ambientales, porque ya las compañías cada vez les están exigiendo más en el tema de responsabilidad social corporativa, del tema de riesgos, por ejemplo, los que saben por ejemplo, el tema de alturas, de las capacitaciones que tienen que darle, ISO 14, ISO 9000, etcétera. En fin, hay un montón de temas asociados. Y bueno, de todos esos retos, aquí hay una serie de retos claves y estos son los principales. Uno podría listar, y aquí lo que voy a hacer es eso, mostrar tres principales listas de los retos futuros. ¿No? Podría decir, bueno, los retos desde el punto de vista ambiental, económico, para las ciudades, para las carreras, para la gente. Voy a listar, escogí tres. Aquí empiezo con los 10 principales retos medioambientales. Estoy hablando de los 10 más importantes porque hay muchísimos. Pero entonces, a futuro, esto es lo que están de acuerdo la mayoría de los estudiosos que tenemos que tener en cuenta. La sobrepoblación, cómo disminuir el cambio climático, la pérdida de la diversidad, los aumentos de los ciclos de fósforo y nitrógeno, qué pasa con el agua, la acidificación de los océanos, la contaminación, el desgaste de la capa de ozono, el exceso de pesca y la deforestación. Y aquí, entre todos estos, recordemos en la memoria este, voy a escoger el cambio climático. Pasamos a los retos para la economía mundial. Entonces, claro, ahora los temas, por ejemplo, si pensamos en el caso de Estados Unidos, esa guerra comercial, mire los impactos en cascada que puede tener o ese efecto dominó que puede tener para los demás países en el incremento del precio del dólar, en los coletazos que se pueden generar, en fin. Entonces, en general hay preocupaciones en el aumento demográfico. Está claro que mejoramos las condiciones de vida de las personas, los niveles de salubridad, pero eso redunda en que la gente se reproduce más en algunos países y segundo, pues vive más tiempo. La transferencia tecnológica, el estancamiento de algunas economías, nuevamente el calentamiento global. En este sentido se habla de guerras climáticas, que ya hay países que entre otros están peleando por recursos, la disminución de las desigualdades sociales, el envejecimiento de la población. Hay países que tienen tasas de natalidad muy bajas y eso es preocupante para asegurar la supervivencia, digamos, de ciertas estructuras gubernamentales y de quién aporta el dinero para pagar todos esos beneficios, la globalización laboral. Hay países que prestan servicios desde la India, por ejemplo, o desde Indonesia, o desde China, yo necesito contratar un servicio. Colombia, entiendo que hay empresas que contratan servicios a la India, y eso es globalización laboral. Gobiernos populistas y autoritarios en auge, las restricciones de acceso a mercados y finalmente la industria 4.0 y el entendimiento del uso de los macrodatos. Aquí vamos a escoger la transferencia tecnológica. Y los retos para las empresas. Hay muchos, también escogimos arbitrariamente los 10 más importantes, la gestión del talento. Es decir, ojo que las empresas ya es de doble vía. No solo las empresas buscan a sus mejores talentos, sino que el tema es que ya las personas están escogiendo las empresas. Entonces, yo no sé qué va a pasar con las empresas de headhunters o las que contratan personal, pero cada vez la van a tener más difícil porque ya las personas, muchos quieren ser emprendedores, los jóvenes ni siquiera se han graduado, ya quieren ser emprendedores. Y para un emprendedor decirle, oye, deja esto y te ofrezco esto, es muy difícil porque ya se valoran mucho más otras cosas. La gestión de la innovación, la gestión del conocimiento, el tema de patentamiento y, propiedad, y protección de la propiedad intelectual. Nuestras tasas, por ejemplo, en Colombia, aún de patentamiento son bajas, están creciendo, pero necesitamos que crezcan a nivel más global porque se generan patentes, pero todavía siguen siendo patentes muy básicas, no a nivel pues, de invención y que tengan más impacto. El tema de responsabilidad social corporativa, es decir, que las empresas piensen más allá
de solo vender ese producto y los beneficios que obtienen, sino bueno, eso cómo impacta los residuos, la población, por ejemplo, si fuera, eso proviene de la palma, entonces qué impactos tiene la población, etcétera. La huella de carbono, la huella hídrica, la incorporación del ecodiseño, la sostenibilidad en general económica y ambiental, la globalización y los nuevos mercados y los nuevos profesionales, los millennials. Pues esto merece punto aparte, pues una explicación mucho más profunda, pero hay que saber que los millennials no son ni buenos ni malos, en el sentido, no lo digo en un sentido peyorativo, sino que tienen unos hábitos profesionales, de consumo, etcétera, y personales muy diferentes a los de muchas generaciones anteriores. Tienen un mayor desarraigo por permanecer en una compañía muchos años, tienen mayor sentido de viajar, mayor sentido ecológico y eso es bueno. Pero eso también genera retos para las compañías en general para retener ese tipo de talentos. Y aquí vamos a escoger el de la globalización. Entonces, finalmente, hago ese primer resumen diciendo, bueno, hago unos retos futuros, he escogido retos futuros en medio ambiente, retos futuros en economía y retos futuros para las empresas. Y he escogido que los principales retos futuros, si fuéramos a desarrollar un producto, a mantener una compañía viva, estoy diciendo que es, ojo, todo lo que impacte la disminución del cambio climático, todo lo que incluya transferencia tecnológica y todo lo que aporte a la globalización, en cualquier sentido. Digamos que esos son los tres elementos que yo diría, uy, cuando desarrolle un nuevo producto, un nuevo servicio, debo ver cómo impactaría en estos tres ámbitos. El tema de la contaminación ambiental merece un punto aparte, incluso no lo cogí aquí, porque, digamos, eh, por su importancia en sí misma, está dada que la contaminación hay que atacarla independiente de ser, o sea, ahora incluso la contaminación no podría tomarse como un reto futuro, sino como un reto ya, porque ya nos está afectando bastante en las zonas urbanas y en muchas zonas costeras, por ejemplo. Entonces, en el tema de contaminación debemos recordar cuáles son los principales contaminantes del aire. Entonces, por ejemplo, en Medellín hablamos de que la ciudad de Medellín es muy particular, está en un valle y es un valle donde los contaminantes estacionalmente tienden a acumularse en 2 o 3 periodos en el año y eso generó unas alertas. Quizás el gran desarrollo que tuvimos en el tema de la contaminación fue esas condiciones topográficas que originaron, nos orientaron a generar soluciones, pero en cualquier caso eso nos ha llevado a ser una ciudad un poco más ambientalmente amigable, pensar más en el tema de movilidad eléctrica, en otros tipos de transporte más limpios y repensarnos como ciudad y cómo nos interactuamos con el territorio. Entonces, entre los principales contaminantes del aire, en general, casi todos están asociados a temas de combustión. COX, o sea, monóxido, dióxido de carbono, NOx, monóxido de, perdón, óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, SOX, causantes de la generación de la lluvia ácida, en las partículas PM2.5, PM10, ya se está hablando de PM1.0 y PM.5. Hay que saber que eso es un tema en estudio, es decir, todavía está en construcción ese tema de entender cuál es la afectación que causan, por ejemplo, las PM en la salud de las personas. Los VOCs, aquí sí es donde participan de manera importante las pinturas, porque en general sabemos que, aunque sean, por ejemplo, base agua, las pinturas emiten compuestos orgánicos volátiles. Y esos compuestos orgánicos, el tema es que sufren unas reacciones de fotodegradación en el aire y en combinación con NOx, los VOC se convierten en radicales libres, en presencia de NOx forman ozono troposférico. Y el ozono, pues, tiene un importante efecto en la salud, especialmente en los temas respiratorios. De hecho, se reporta que hay un aumento de los casos de asma en las ciudades, de problemas asociados a, a bronquitis y demás cosas asociadas a los efectos que puede ocasionar el ozono. Hay que también saber que, por ejemplo, el tema de la calidad de aire, ya lo mencionaba ahorita, que es un tema o sea, todavía estamos aprendiendo, por ejemplo, en el tema de las PM, el material particulado, el PM es cualquier partícula que esté en el aire que tenga entre 2.5 y 10 micras, ¿cierto? Pero ese material particulado puede ser desde negro black carbon, desde pigmentos, desde
polvo, piel de las personas, o sea, restos de comida, si se quiere, pues arena, en fin. Pero ese material, la importancia de ese material es que muchas veces contiene a su vez microorganismos. Es decir, no es solo que el material en sí te pueda enfermar. Yo, digamos, yo inhalo polvo. Listo, si el polvo tiene unas afectaciones, pero ese polvo en muchos casos puede contener algas, mohos, levaduras, etcétera, que me pueden ocasionar mayores problemas respiratorios. Los contaminantes del agua, pues desde luego muchos, el tema de los agroquímicos, los hidrocarburos, el tema de la minería, la deforestación, los productos químicos en general, la industria del plástico, los productos para el hogar y aguas negras, y los contaminantes del suelo, los metales pesados, los microorganismos patógenos, los hidrocarburos, los plaguicidas, las basuras, los vertimientos, en fin, la minería. ¿Y cuáles son los principales contaminantes de la industria química? Y desde luego aquí muchos de ellos vamos a intentar identificar en los que participamos la industria de pinturas. Hay que saber que en dónde participa la industria de pinturas en los contaminantes del aire, principalmente en los VO6 y ozono, pero puede ser que si hay empresas que no tienen suficientes prácticas de control de material particulado, que habría muchas industrias de pinturas que generen PM 2.5 o 10. Cuando uno analiza datos de calidad del aire, encuentra muchas veces dióxido de titanio. Y eso quiere decir que ese dióxido proviene o de la industria del plástico o de la industria de pinturas. Entonces, esa sería una fuente. En los contaminantes de agua, pues algunos hidrocarburos. Se nota mucho, por ejemplo, cuando en los talleres urbanos el pintor le sobra algo y ¡pah! Lo echa por la alcantarilla. O le sobra tiner y ¡pah! O sea, no hay unas prácticas, entonces no está completamente ajeno ese tema en el tema de las pinturas y obviamente en el suelo, o lo vierten por la alcantarilla o si alguien lo vierte en una manga o en una tierra en general. Y, entonces, mire que las pinturas también podríamos estar aquí en el tema de los metales pesados. Hay que saber que en Colombia todavía no tenemos una regulación asociada a metales pesados. Tampoco tenemos el tema del asbesto. Entonces hay que acelerar esos temas por las afectaciones, desde luego, que causan. Entonces, perdón, vuelvo entonces al tema de los materiales principales contaminantes de la industria química, lo que denominamos los contaminantes peligrosos del aire o HAPS. O sea, es decir, hay muchos materiales que están en el aire, sean gases o sean partículas que son particularmente peligrosos. Entonces hay una serie de materiales, hay una lista como de más de 150 compuestos que es ideal que las pinturas estén exentas de ellos, o por lo menos y tenerlos identificados y en la medida de las posibilidades reducir su uso. Asimismo, en las materias primas, evitar que tengan, porque muchas materias primas contienen trazas de algunos otros materiales, evitar que esas materias primas contengan trazas de otros materiales contaminantes, especialmente si son HAPs. Están los contaminantes orgánicos persistentes. En este caso, el principal ejemplo son algunos tensoactivos o los nonilfenoletoxilados, que son disruptores endocrinos. Hay que saber que algunos detergentes y especialmente cuando van a parar a las fuentes de agua, algunos productos químicos interfieren con la reproducción de algunas especies de ranas, bueno, en general anfibios, de peces, y causan o feminización o masculinización. Y están los compuestos orgánicos halogenados, pues desde luego estamos hablando pues, de compuestos que contengan o disolventes, por ejemplo, que tengan cloro, bromo, flúor, etcétera. Es ideal que las pinturas estén exentos de ese tipo de solventes, no solo para el consumidor, sino también para el operario que está en la fabricación. Opciones para la reducción de COPS, pues hay muchas, o sea, hay alternativas a los minifenoles oxidados y lo veremos, por ejemplo, cuando uno ve, si alguien estudia las fichas técnicas, va a ver libre de ta. Si eso está libre es porque hay alguna afectación, ¿de acuerdo? Un ejemplo es, por ejemplo, los esmaltes de uñas, los que algún día les dé por leer el esmalte, bueno, algunas de las mujeres que estén oyendo, espero que sean bastantes, van a ver que hay esmaltes 3 free, 4 free, hay hasta 9 free, o sea, 9 free, libres de 9 compuestos tóxicos. Entonces te dicen, hey, este material puede valer un poco más porque estoy haciendo un trabajo adicional para quitarte estos compuestos de tu
esmalte de uñas, por ejemplo. Entonces, combustibles fósiles, la idea es que cada vez, no solo en los vehículos de combustión, o sea, disminuir el consumo de gasolina, de ACPM, etcétera, sino que también intentar reducir ese consumo en general en los productos o en la industria. Los clorofluorocarbonados, hidroclorofluorocarbonados y asociados, que en general son ozone depleting substances, o sea, sustancias agotadoras de la capa de ozono. Es ideal que las pinturas estén exentas de este tipo de compuestos. Y en general, cualquier sustancia que esté reportada en la denominada lista sucia, ya mencionamos los disruptores endocrinos, o sea, son COPs, pero a su vez los ponen en la lista sucia, es decir, suben su carácter de peligrosidad por el carácter, por el riesgo biológico que involucran. Y están lo que denominamos las TPBs o sustancias tóxicas persistentes y acumulativas. Y los nonilfenoles cetoquilados, pues que son los disruptores endocrinos. Perdón. Entonces, aquí pasamos a hablar de algunos conceptos medioambientales. Entonces hay que saber que ya definimos 3 retos futuros. Digamos, esa arbitraria lista que yo escogimos 3 retos futuros, la globalización, la transferencia tecnológica y el cambio climático. Revisamos lo que diferentes aspectos en general de la contaminación en el agua, en el aire, en el suelo, algunos de los productos que se utilizan en la industria y los principales. Y ahora revisemos qué conceptos ambientales deben tener en cuenta las industrias y en general la industria de pinturas a futuro para el desarrollo de sus productos. Entonces, ya lo mencionábamos, el tema de la economía circular. Pero bueno, ¿qué es la economía circular? El tema con esto es que hay que también saber que también es un tema muchas veces de moda. Es decir, el tema es que desde el punto de vista conceptual surge muy bien, pero mucha gente se sube al bus y utiliza los términos manejándolos, digamos que, y digamos una palabra muy fea, prostituyendo los términos o haciendo un uso inadecuado de ellos más allá de lo que debería ser. Ejemplo es, por ejemplo, los productos verdes, que incluso surgió el greenwashing, es decir, productos que dicen ser verdes, pero que efectivamente no lo son. Y un ejemplo muy interesante para mí, aunque es muy nerd, es el tema de la gravedad. Si tú le preguntas, ¿tú sabes qué es la gravedad? Sí, pero resulta que llegó Einstein y criticó, pues criticó no, corrigió a Newton después de 200 años de la física clásica y dijo, oye, es que la gravedad no es esa fuerza que trae los cuerpos, que hace, por ejemplo, que ellos caigan, sino que es la deformación del espacio-tiempo. Entonces, muchas veces no entendemos los conceptos y eso origina que no podamos sobre ellos hacer, digamos, un buen uso adecuado. Entonces, una definición apropiada de la economía circular podría ser que es una filosofía organizacional inspirada en los seres vivos. ¿Por qué? Porque se supone que la naturaleza no contamina, ¿cierto? Y en general es verdad, es decir, la naturaleza todo lo reaprovecha, ellos tienen un ciclo en donde con los materiales no hay una acumulación selectiva de materiales en la naturaleza, sino que todo tiene un ciclo en general. ¿Qué busca la economía circular? Persigue el cambio de una economía lineal, que es el esquema que hemos tenido desde hace muchos años, que se produce, se usa y se tira, hacia un modelo circular tal y como ocurre en la naturaleza. Para ello se dividen los componentes de los productos en 2 grupos generales: nutrientes biológicos y nutrientes técnicos. Nutrientes biológicos, es decir, residuos de la industria de pulpas de fruta, esa es una. Y nutrientes técnicos, residuos de la industria de la computación, por ejemplo. Entonces ahí ambos son ejemplos que se pueden mostrar. Considerar el LEED. Entonces, en Medellín hay varios edificios ya con certificación LEED y el LEED no hay una obligación, pero es bonito ver que algunas empresas dicen, hombre, yo quiero construir mi nuevo edificio bajo certificación LEED, o yo quiero tener unos parámetros, mi edificio ya construido, pero quiero cumplir algunos parámetros de certificación LEED. Entonces la LEED es la Leadership in Energy and Environmental Design, es un sistema de normatividad en construcciones verdes desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos. Es el el US Green Building Council, implantado en 1998, mire, hace más de 20 años, utilizándose en varios países desde entonces. En Colombia tenemos el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. No
les hago pues demasiada publicidad, pero simplemente que ellos son los, digamos, como la oficina de Elite en Colombia, y es interesante ver esta parte que hay edificios que ya se están preocupando por la disminución, cómo hacemos que el edificio tenga menos consumo energético, cómo hacemos que las personas estén más a gusto en el edificio, etcétera. La reducción de la huella de carbono, en general, eso lo hemos notado mucho, lo habremos escuchado seguramente, que todos apelamos a eso, tanto en los productos, en el transporte, en general en todas nuestras actividades. Un consejo como personas, o sea, solo como personas, es que intenten reducir su huella de carbono. Y obviamente desde las empresas lo van a tener, pero hay gente que lo hace cambiando sus hábitos de consumo, cambiando sus hábitos de transporte, etcétera. Hay muchas maneras en donde se puede contribuir a reducir ese impacto que hacemos sobre el medio ambiente, al menos desde el punto de vista del dióxido de carbono. Y aquí es interesante hacer una reflexión. Digamos que hace unos 200 o 300 años el contenido de dióxido de carbono en el ambiente era, ¿cuánto? 280 ppm. O sea, eso es muy bajito. Resulta que ahora estamos hablando de 400 ppm, estamos llegando a más de 400 y ya eso es demasiado crítico. Alguien dijo, es que 280 ppm, si le subes un poquito, eso no debe ser crítico. Pero resulta que solamente pasar a 400 ppm, que parecería, sigue siendo ppm, es decir, aparentemente muy bajo, pues mire todo el problema ambiental que ocasiona para todo el planeta en su conjunto. ¿Y qué es la reducción de la huella de carbono entonces? La huella de carbono es una medida del impacto de las actividades que las actividades humanas tienen en el medio ambiente en términos de la cantidad de gases de efecto invernadero, no solo CO2, producidas calculada en unidades de dióxido de carbono. Es decir, los procesos de combustión producen CO2, CO2, metano, etcétera, pero todo eso se lleva a unidades de dióxido de carbono y se dice, hombre, yo reduje tantas toneladas o tantos kilos de dióxido de carbono. En general es, por ejemplo, yo tenía un vehículo del año 98, cambié ese vehículo por un vehículo del año 2019, ambos vehículos tienen una eficiencia diferente, un consumo de combustible diferente, etcétera, y es obvio que uno podría decir, mira, solo este cambio de vehículo me permitió tener una disminución de mi huella de carbono, de tanto porque resulta que la nueva tecnología de combustión de este vehículo tiene inyección, etcétera, una caja electroasistida, etcétera, todo eso ocasiona que el vehículo sea mucho más eficiente y permite una reducción de la huella de carbono, por ejemplo. La sostenibilidad, desde luego, todo esto está en el marco de la sostenibilidad, pero mire que hay que saber que en general son muchos términos y entonces uno no sabe, reconozco que en algunos casos uno se puede perder, bueno, tantos términos, industria 4.0, sostenibilidad, huella de carbono, pero todo eso está todo en el mismo marco, todo eso cabe en el mismo saco, hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad? Podemos apelar a la definición de la Comisión Brundtland del 87, donde dice que se trata de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, recordemos el caso de Greta, esta chica sueca. Ella dice, hombre, pero es que actualmente ustedes me están quitando mi futuro. O sea, yo para qué voy a estudiar si ustedes ya se nota que me están quitando mi futuro. Venga, ustedes son los responsables, porque no me garantizan que yo también tengo derecho a gozar de lo que ustedes gozaron. Esa es un poco la reflexión ahí. Y desde luego, ese tema de sostenibilidad, pues el marco de referente más interesante son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también denominados ODS o los Objetivos del Milenio. Son 17 objetivos, la idea es que cada vez van cogiendo más fuerza y en general la idea es identificar de esos objetivos a cuáles le podemos apuntar. A su vez, esos objetivos tienen unas metas, unos indicadores donde uno puede validar efectivamente si está si impacta en ese objetivo, pero hay objetivos muy interesantes. Y si lo viéramos desde un punto de vista político, alguien diría, uy, pero es que fin de la pobreza, hambre cero, eso pareciera buscando alguna corriente política. No, eso es lo bonito. Es decir, hay que saber que en esto se sentaron más de 190 países de todas las definiciones políticas, especialmente capitalistas, y dijeron, esto es lo que necesitamos, porque la desigualdad genera muchas tensiones sociales que debemos salvar para evitar esos conflictos. Y en general lo que dice, si entre más ganemos todos, más perdurable será nuestra sociedad. Entonces, eso garantiza nuestra sostenibilidad en el tiempo. Y estoy seguro que en pinturas muy rápido podemos identificar maneras de aportar
por ejemplo, en Acción por el Clima, en la vida submarina, en el 15 Vida y Ecosistemas Terrestres, en Industria e Infraestructura, energía asequible. O sea, hay muchas maneras, eso es lo que intentaré darles algunas ideas de cómo la industria de pinturas podría aportar. Me ha sucedido en algunas charlas que he dictado, cada vez pues son más pocas, pero en donde la gente quiere, en la industria de pintura es muy particular porque a veces, bueno, dame la fórmula de un smart coating. Y yo, bueno, no, mira, yo lo que te doy son ideas. Eso te puede aportar ideas y vas a tener una solución, pero no te puedo dar esa fórmula, digamos, lo que tú pretendes, porque a veces somos muy cortoplacistas y si sabemos que pensar no cuesta, al parecer con el día a día queremos esa respuesta rápida, listo, no, le voy a apostar, pero bueno, ¿cómo le hago? Deme la fórmula y ya, no. Entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer, es decir, ¿a qué le voy a apostar? Pero si el día a día, si lo urgente no deja tiempo para lo importante, hay que saber que estamos en la dirección equivocada. Y finalmente, entonces, empiezo a hablar de algunos ejemplos comerciales para digerir mejor todo esto, y es decir, bueno, si hasta este punto el que está en la industria de pintura dice, uy, pero todo eso yo no me veo ahí, entonces, Houston, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando del futuro. Y si desde lo que yo hago, sea como profesional, en mi empresa, en la educación que estoy haciendo para mi familia, yo no me veo ahí, ojo, porque voy a tener un choque. Es decir, no me veo adaptado ahí, entonces no voy a ser capaz de responder a todas esas requerimientos futuros. Entonces, si la industria de pintura no tiene esa capacidad de adaptarse, pueden pasar varias cosas. Una, se va a ir quedando como el que pinte su casa, es un troglodita. Uy, no, es que voy a comprar un galón para pintar la casa, y entonces te van a ver, pues yo no me veo un millennial pintando, ¿cierto? Con rodillo la casa, puede ser, porque cada vez esa operación, el que haya pintado la casa sabe que eso es engorroso, es decir, eso salpica, hay que enmascarar, etcétera. Entonces nos vamos a ir viendo como una industria que produce pinturas, sí, pero todavía muy trogloditas, y que otras industrias van a ir llenando vacíos para los nuevos productos. Es decir, si las pinturas solo se dedican a cumplir a llenar productos o a ofrecer productos en la industria tradicional, entonces los productos no, bueno, en la energía solar, no hay casi pinturas ahí, no hay pinturas fotosensibles para que acumular energía, no hay pinturas para no sé qué. Entonces, esa industria se va a ir quedando y no vamos a ser capaz de generar más valor ahí. Entonces, esa es un poco la reflexión. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Esto es, por ejemplo, una pintura fotocatalítica. Esta es de Estados Unidos, se llama la FN Nano. Es un ejemplo, pueden encontrar muchos ejemplos en Internet. Esto es una pintura que ellos indican que utiliza nanotecnología y cogí casi que literal lo que ellos expresan. Se aplica como una pintura y funciona como un purificador de aire. Entonces, mire que ellos hacen la diferencia. Esto es una pintura, se aplica como una pintura, pero funciona como un recubrimiento inteligente. ¿Qué hace? Purifica el aire. Uy, una pintura puede hacer eso. Pues sí. ¿Cómo lo hace? A través de la fotocatálisis. ¿Y en dónde se utiliza? En general, ellos recomiendan su empleo en instalaciones médicas, hospitales, guarderías, escuelas, oficinas y hogares para mejorar el medio ambiente y proporcionar aire limpio. En general, lo que provee es reducir los niveles de contaminantes biológicos, aunque también reduce los químicos, pero en este caso, al utilizarlo en hospitales, guarderías y demás, lo que ellos están promocionando es que su producto permite la reducción de algas, virus, mohos, levaduras, y eso es medible. Entonces, el producto se basa en el efecto del uso de la fotocatálisis. ¿Cómo funciona la fotocatálisis? Como su nombre lo indica, hay una fuente de luz, puede ser natural o artificial, es decir, el sol o una lámpara UV, y hay un material que es fotosensible, es decir, puede ser el dióxido de titanio, un óxido de zinc, hay varios materiales. El principal, ahí estoy dando parte de la receta, es utilizar dióxido de titanio. Hay quienes pueden utilizar dióxido de titanio nano o no nano. Eh, y en general, esa interacción entre la luz y el dióxido de titanio genera compuestos purificadores del aire. Otro tipo de recubrimientos inteligentes es de este que llamamos fonotérmico de la compañía Macy. Ellos pues, generan aquí como este nuevo término, pero básicamente lo que dicen es un recubrimiento que tiene impacto en la parte térmica y acústica. Entonces, ellos dicen que es un revestimiento mate, base agua, de última tecnología, basado en la combinación de microesferas cerámicas. Es una pintura que, gracias a su innovadora composición, presenta unas excelentes cualidades termoaislantes y acústicas. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Seguramente utilizan microcerámicas, microesferas cerámicas huecas
Entonces, uno de los mejores aislantes es el aire, al menos muy barato. Entonces, ¿uno qué hace? El aire me provee aislamiento. Entonces, el aislamiento también puede proveer aislamiento térmico y acústico. Entonces, eso es lo que ellos están diciendo. Entonces, en este caso están diciendo una pintura que puede tener menos de, en algunos casos, menos de 1 milímetro de espesor, puede proveer ahorros energéticos. Y aparte de eso, no tengo que hacer un aislamiento, sino que en algunos casos, por ejemplo, este recubrimiento podría proveerme aislamiento de algunos sitios. Entonces, el producto permite reducir el consumo de energía de las edificaciones. Ojo, una pintura permite hacer eso. ¡Wow! Es decir, una pintura podría permitir reducir el consumo de energía de los aires acondicionados. Pues sí, el principal consumo de un edificio son los sistemas de aire acondicionado y eso va a seguir en aumento. ¿Por qué? Por el calentamiento global. Porque cada vez vamos a estar en espacios más encerrados, no queremos salir de la contaminación de afuera, nos encerramos. Paradójicamente, los espacios interiores tienen 5 veces más contaminación que el exterior, pero eso es otro tema. Y los espacios interiores, entonces cada vez usamos más el aire acondicionado. Entonces, más consumo de energía. Cada vez utilizamos más concreto y el concreto tiene la capacidad de acumular más calor. En fin, es un círculo vicioso. Entonces, el futuro está en todo lo que podamos hacer para reducir el consumo de energía, la saca del estadio. Entonces, y en general, es obvio que como reduce el consumo de energía, pues permite reducir la huella de carbono. Otro recomiendo interesante es este que es termocrómico de la compañía Stardust Colors. Básicamente quiere decir termocrómico, quiere decir que cambia acorde a la temperatura de la superficie. Entonces ahí muestra una superficie en donde se toca y cambia de color solo por la temperatura superficial de unos 35, 37 grados. ¿Cómo funcionan? Las pinturas termocrómicas tienen la capacidad de cambiar su color acorde a la temperatura, como lo mencioné. Presentan una superficie colorida y opaca cuando están frías y se vuelven transparentes cuando están calientes. Es decir, este sustrato que vemos ahí estamos viendo el color de ese material y en su estado caliente desaparecen y se puede ver el color. Pues tienen muchas aplicaciones. Los he visto, por ejemplo, en vasos para tomar el café, por ejemplo, pero tienen algunas aplicaciones para alertar de, hey, esta superficie está caliente, esta superficie está fría, etcétera. La pintura con efecto Lotus, esta es la Lotusán, esta es francesa, bueno, no mencioné el caso anterior, esta es de Estados Unidos. Esta es un ejemplo de la manipulación superficial a escala nano. O sea, aquí vemos una aplicación de la nanotecnología en una pintura. Y lo que hace ese materiales nano que utiliza esta pintura es que forma una superficie repelente a la suciedad. O sea, hablamos de una pintura autolimpiable por el efecto Lotus. Ojo, hay que saber que las pinturas fotocatalíticas, si están bien formuladas, a su vez también son autolimpiables. Pero en este caso, esta autolimpieza se debe al efecto Lotus. La pintura se aplica con una capa extremadamente fina. Entonces, mire, otro gol. Es decir, es una película muy delgada, el consumo de material es bajo. Una capa extremadamente fina, otorgando la hidrofobicidad tipo hoja de lotus. Perdón. Provee resistencia al agua mediante microtexturas que forman un colchón de aire. En general, lo que forma son protuberancias con propiedades hidrofóbicas. Entonces, el que quiera profundizar en la pintura con efecto Lotus lo puede hacer, pero básicamente son microrugosidades que se generan y muchas veces la suciedad proviene de microorganismos, algas, mohos, levaduras que no encuentran puntos de anclaje debido a esas microrugosidades, entonces por eso tienen esa capacidad autolimpiable. Otro ejemplo de dos compañías nacionales es Materiales Asertivos. Es una startup, desarrolló, es un bonito ejemplo que es una compañía sin saber de pinturas, ellos saben mucho de materiales, pero dijeron, buscando aplicaciones para sus materiales, desarrollaron un producto que es el Fresh One, que es una pasta refrigerante de alta eficiencia para aplicaciones electrónicas, que utilizan en computadores, y desarrollaron otro recubrimiento que es Green One. Es un recubrimiento inteligente de alta tecnología que tiene la capacidad de capturar CO2 del medio ambiente. Y esto todo basado en grafeno. El grafeno es un material muy costoso, pero esta compañía, por ejemplo, se metió en cabeza pues, de su líder de I+D, desarrollaron una manera de sintetizar el grafeno y ese material le buscaron aplicación y desarrollaron este interesante producto.
Y finalmente contarles de Ambientes Puros. Esta es una de las compañías con las que colaboro y esto es una aplicación, por ejemplo, de un recubrimiento inteligente. Esto es uno de los modelos que hemos desarrollado. Este es una unidad de tratamiento oxidativa y básicamente esto es una aplicación de una superficie inteligente, que es UTO. UTO utiliza una celda fotocatalítica, tiene una lámpara UV, entonces básicamente la superficie se irradia, si lo ven es blanca, entre otras utiliza dióxido de titanio nanoparticulado, la superficie se irradia y lo que permite es purificar el aire en los espacios interiores. El equipo está diseñado para utilizarse en ductos de aire acondicionado, entonces es un buen ejemplo de un equipo, de una aplicación de, por ejemplo, de mi experiencia en el área de pinturas para generar un equipo comercial de mucha utilidad, digamos. Entonces, cosas interesantes de UTO, por ejemplo, que no solo elimina los microorganismos, sino que también elimina olores, compuestos orgánicos volátiles del aire y provee ahorros energéticos de hasta un 20%, porque permite reducir el consumo de aire acondicionado. Bueno, aquí hago algunas referencias para los que quieran profundizar. Creo que el tema, espero no haber hablado muy rápido, y esto era básicamente todo lo que quería contarles. Quiero terminar diciendo que, digamos que estos webinars los hago con todo el interés de compartir lo poquito o el poquito conocimiento que yo tenga. Y también es decirles que yo también profesionalmente me he tenido que reinventar. Yo trabajé unos 18 años en la industria de pinturas y de repente tuve que, digamos, salir al medio laboral y me tuve que reinventar y dije, hombre, yo no solo sé de pinturas, el gremio de pinturas es complejo, es difícil, ¿en qué sentido? En que muchas veces queremos, esta persona sale de esta empresa, pasarme las fórmulas, yo no trabajo así. Entonces dije, quise trabajar más en el área de materiales, yo soy doctor en química sostenible, entonces empecé a trabajar los temas de sostenibilidad, materiales, etcétera, y entonces estoy buscando soluciones a problemáticas y obviamente pues trabajando en mi propio banco de proyectos. Entonces espero haya sido de su interés, espero no hayamos sido muy rápidos, hay conceptos que son pesados por la cantidad de información, y bueno, muchas gracias y bueno, atento a las preguntas. He dejado un espacio generoso para dar contestación a las diferentes preguntas que puedan haber. Bueno, muchas gracias, Julián. Excelente la presentación. Las personas que tengan inquietudes pueden comenzar a formularlas allí en el cuadro de preguntas que tienen en su derecha. Ya tenemos algunas preguntas. Al principio pues recibimos un comentario cuando estabas comenzando tu presentación de Luis Cañas que dice que te olvidaste de pronto mencionar las pinturas líquidas de alto sólido sin solventes. Más que todo es un comentario, pero no sé si de pronto puedes agregar algo ahí, Julián. No, pues sí, vale. Simplemente yo hablaba de las pinturas de pinturas de 100% sólidos, pero no me refería a que eran solo sólidas, pueden ser líquidas o sólidas, pero claro, válido. Me faltó precisar, digamos, ese tipo de materiales, de acuerdo. Bueno, preguntan por acá, ¿qué opinión tienes sobre el galvanizado por inmersión en caliente como protección para el acero? No, es una tecnología válida. Simplemente es que, digamos que estamos hablando de que, digamos, yo pertenezco a la industria de recubrimientos, pero de recubrimientos de otro tipo, digamos, es otro tipo de protección. En los casos simplemente hay que balancear es cuál es mejor y en qué casos funciona. Yo soy más de utilizar los recubrimientos, digamos, convencionales de pinturas de este tipo, es decir, un primer, anticorrosivo epóxico, pero hay algunos procesos propios que desde luego les funciona mejor el galvanizado. El galvanizado funciona muy bien, eso también dependerá mucho de la aplicación, del tipo de superficie, del tamaño de la pieza, en fin, pero es dependiendo de los casos, en algunas aplicaciones funciona mejor galvanizado y en otras funciona mejor otro tipo de recubrimientos o esquema de recubrimientos. Bueno, les aclaro a todos los que están haciendo preguntas en este momento que la presentación está siendo grabada, ha sido toda completamente grabada y al finalizar vamos a enviarles un enlace para que la puedan ver nuevamente. Acá tenemos más preguntas, Julián. Dice Carlos Bonesa que si la pintura tiene efecto loto puede repintarse. De acuerdo, no, la pintura en general no se podrá pintar porque ella va a tener esa capacidad de repelerse, pero eso se salva fácil es lijando un poco la superficie.
ya tiene esa capacidad. Lo que sí hay que saber es que entre ella misma, ella tiene más afinidad que con otro tipo de materiales, pero si hay que repintar, habría que validar porque hay que repintar, ¿cierto? Si es que no funcionó, si es que se cayó, bueno, en fin, pero en general hay que lijar para eliminar esos puntos de anclaje para que la pintura se pueda pegar adecuadamente. Bien, pregunta Alejandro Manso. ¿Algún proveedor confiable y estable de materiales fotocatalíticos? Me imagino que en su mayoría son compuestos metálicos. La dispersión de dichos materiales, al ser nanométricos, ¿tiene algún proceso especial o un sistema de disco dentado de velocidad periférica adecuada es suficiente? ¿O se necesitan sistemas con mayor cizalla? Buena pregunta. Pues a ver, lo que hay que saber es que la nanotecnología tuvo su boom, pero en realidad la industria de pinturas hace mucho tiempo está utilizando nanotecnología. Los pigmentos talocianina azules, verdes, los negros de humo, los mismos dióxidos de titanio, algunos óxidos de hierro. Entonces, en general, esa dispersión la logramos cuando es una pequeña proporción de nano, se logra con la dispersión normal en discos comunes, discos de alta velocidad, pero ya incluso algunos fabricantes, viendo el auge de la nanotecnología, etcétera, en donde una cosa es utilizar una fórmula en donde utilizo 5% de nano, pero el resto de materiales son micro, pues ahí no hay tanto lío. Pero si cuando yo voy a utilizar un pigmento o el sistema pigmentario es principalmente nanométrico, de hecho ya se habla de nanomolienda. Entonces, en teoría ahí no funciona bien el tema de una dispersión tipo Coles, quizás para un dióxido de titanio, pero habría que validar si se logra el estado de dispersión ideal, pero el que quiera hacer una dispersión completa y bien hecha, sabe, en ese caso por lo menos tendrá que recurrir a una molienda, digamos. Pero lo ideal es una nanomolienda, pero aún así eh, eh, conozco pocas empresas que tengan equipos de nanomolienda porque todavía incluso hay temas asociados a la toxicidad de las nanopartículas que algunas empresas están revisando ahí. Entonces, hay mucho boom con ese tema, con la nano en el tema de toxicidad, por ejemplo, entonces algunos los restringen, pero para responder, digamos, completamente, dependiendo de la proporción del material nano, podría salir con dispersión en disco coble. A medida que vaya aumentando tienes que usar molienda, y si ya la proporción es muy alta, tendrías que utilizar nanomolienda. Muy bien. Otra pregunta. En Colombia, ¿qué tan común es encontrar comercialmente recubrimientos inteligentes? Hay muchos porque de hecho uno va a Home Center, pues que es un tema, pues cualquiera puede ir a Home Center y hay compañías, no mostré ejemplos como Pinturas Monto, ve, acabo de caer en cuenta de que debía haber presentado alguno, pero Pinturas Monto tiene ejemplos muy interesantes. La otra es que los llamen pinturas inteligentes. Ese es el punto. Es decir, aquí digamos que yo estoy haciendo un tecnicismo llamando, es que esta pintura va más allá de proteger y decorar, y por eso las considero un recubrimiento inteligente. Pero hay pinturas antigrafitis de proveedores nacionales, hay pinturas antirradiaciones, hay pinturas fotocatalíticas, y todas se encuentran en el mercado. Es decir, hay gente que compra su pintura y ya la venden. Quiero pintar el cuarto de mi niña, pintas el cuarto y tienes una pintura inteligente. Entonces, antigrafiti, antihumedades, fotocatalítica, antirradiaciones para las señoras en embarazo que dicen, no, hombre, no, yo quiero protegerme de las radiaciones electromagnéticas. Hay pinturas para techos fríos, es decir, tipo cool roof. También hay varios proveedores nacionales importados, o sea que sí hay varias ofertas de ese tipo de pinturas. En Colombia, pues sí, me imagino que en el exterior, de igual manera. Pregunta Mónica Baptiste, hace dos preguntas, que si ella quisiera entender más lo de la calidad del aire, si es un dispositivo, y si la pintura efecto loto dices que es por nanotecnología. A ver, hay muchos, bueno, empiezo por la segunda. Uh -huh. Eh, el efecto Lotus se puede lograr con nano o sin nano. Digamos que el ejemplo que puse ahí es una pintura que logra el efecto Lotus usando nanotecnología, pero en general hay que saber es que el efecto Lotus, y lo pueden profundizar, básicamente son como unas mini agujitas que se forman en la superficie, y esas mini agujitas evitan que los bichos se anclen a la superficie. Entonces, ese es un ejemplo con nanotecnología, pero usted puede lograr efecto Lotus con siliconas, con compatibilidad entre los materiales. Es un tema de buscar ese efecto final.
y no entendí muy bien el dispositivo, pues a qué se refería, pero nosotros lo que hicimos fue desarrollar un dispositivo de purificación de aire para interiores. Es decir, voy a explicarles cómo en los ductos de aire acondicionado se introduce el dispositivo funciona cuando está encendido el aire acondicionado, cuando el aire pasa sobre la celda va a estar encendida y esa interacción celda recubrimiento fotocatalítico, en este caso un smart coating, genera compuestos purificadores de aire, radicales libres, que se encargan de eliminar los microorganismos, algas, virus, mohos, bacterias, y también olores, alergenos, VOCs. Y todo esto, por ejemplo, en el caso de ambientes puros, nosotros lo validamos, nosotros hacemos mediciones del antes, es decir, se toman unas muestras microbiológicas, esto se hace en unos agares, se manda a un laboratorio, se pone a funcionar el equipo 8 horas, 24 horas, 48 horas y se valida la disminución en los microorganismos. Y entonces es una medida de decir, vea, usted tenía este conteo de microorganismos, 400 unidades de colonias formadoras. Después de usar el dispositivo, tiene menos de 10 unidades de colonias formadoras. ¿Eso qué quiere decir? Que usted está expuesto, o sea, ha reducido mucho ese riesgo microbiológico y de manera similar está ocurriendo con los compuestos orgánicos, porque lo que hace la fotocatálisis es destruir compuestos orgánicos vivos y no vivos. Entonces, los microorganismos, algas, virus, no dejan de ser materia orgánica, compuestos orgánicos, pero que están vivos. Entonces, incluso una cosa interesante es que la fotocatálisis también destruye los virus, porque la fotocatálisis destruye el ADN de un virus. Entonces, los virus son microorganismos muy inteligentes y logra destruirlos también. Entonces, espero a ver si le aclaro con eso el tema. Muy bien, pregunta Liliana Berardo que cuáles son los recubrimientos más resistentes a la erosión, en particular para aplicaciones mineras. No, hay muchas ofertas. Por ejemplo, los poliuretanos son de muy buena resistencia a la abrasión. De todo modo hay que saber que estamos hablando de que ese tipo de material, en cualquier caso, una pintura es un recubrimiento muy delgado. Entonces, hay tipos de poliuretanos de alta dureza y hay otros, dependiendo de la oferta, uno podría incluso recurrir a algunos materiales epóxicos y hay algunos de poliureas que son muy duras también. Entonces, digamos que dependiendo de lo que de la aplicación en general, diría que uno puede escoger un tipo de recubrimiento, poliureas, poliuretanos, pero habrá que saber que ese material habrá que hacer unos ciclos de mantenimiento, porque estamos hablando de que son continuamente el material está sometido a la abrasión, a la arena, en fin. Bien, vamos a tratar de evacuar porque tenemos muchas preguntas, Julián, las que no alcancemos a mencionar acá en el webinar, pues tienen también el contacto ya de Julián para que le consulten directamente. Pues respondo más corto a ver si logramos. Sí, vamos a mirar a ver hasta dónde alcanzamos. Luis Fernando Santos pregunta, para el caso de recubrimientos fotocatalíticos utilizando pigmentos de dióxido de titanio tipo anaste, ¿cómo podríamos lograr el efecto autolimpiante en interiores sin la utilización de lámparas en el CON, sin la utilización de lámparas con emisión de luz en segmento UV? Pues, digamos, el efecto fotocatalítico disminuye porque no hay una fuente UV. Lo que yo podría decirle es que una idea podría ser simplemente que intente, cuando encienda la luz, esa luz va a tener una emisión de cierta proporción de radiación UV que podría ir a parar, va a ser más baja, pero en teoría si la superficie está en interiores y lo poquito que le dé luz durante el día le va a ayudar, y cuando encienda la luz en la noche, solo va a funcionar. El resto del tiempo, la generación va a ser muy poca. Bien, pregunta Juana Acuña, ¿cuánto ha sido en Latinoamérica la sustitución de las alquídicas convencionales base solvente por alquídicas emulsionadas? No lo sé. Pues eso hay de las dos, no sé. Pues no, yo no diría que las alquídicas son una mala respuesta, pero sí hay recubrimientos muy avanzados. Todavía nuestro mercado es en algunos países todavía pues se utilizan mucho, no es que estén mal, son una buena alternativa, son poliésteres modificados con aceites. No sabría en general decirte si hay muchos sitios donde se utilizan alquídicas base agua, todavía siguen ahí, todavía le siguen como sacando punta al lápiz, bueno, hagámoslas por acá, hagámoslas por allá, pero pensaría que la proporción no es demasiado alta.
Una pregunta también de Edwin Garita es, ¿estas pinturas con efecto Lotus se aplican para techos y cuentan con protección UV? ¿En qué espesor en micras? ¿De cuál? ¿De la efecto Lotus? Sí, la de efecto Lotus. No, eso puede tener entre 40 y 50 micras. Eso hay un espesor mínimo entre 40 y 50, digamos, pero tú podrías lograr espesores más altos. Eso depende un poco de la cantidad de material y del tipo de sustrato sobre el que estés aplicando. Entre sustratos más porosos, pues vas a necesitar más consumo de material. ¿Qué opinión tienes de las resinas 100% acrílicas de cuarta generación? Esa no sé cuáles son. Las nanopartículas menciona. Ah, ok, de acuerdo. Entonces supongo que son dispersiones acrílicas nanoparticuladas, o sea, con nanodispersiones. Pues, honestamente no las he usado mucho. Yo pensaría que, a ver, para llevar un material, una dispersión a un nivel nano de dispersión, eso lleva mucho consumo de energía. Yo pensaría que si hacemos el análisis de ciclo de vida de ese material, yo pensaría que costo-beneficio no debe ser tan bueno, pero habría que validar es las prestaciones, las ventajas, etcétera. Pero pensaría que el consumo de energía para llevar ese material a ese nivel nano debe ser alto, o a menos de que haya un proceso pues muy novedoso de fabricación, pensaría que, si salvando el aspecto ambiental, pues pensaría que su formación de película deberá proveer menos consumo de coalescentes, deberán tener una formación de película mucho mejor. Pensaría que son muy buenas desde el punto de vista de desempeño. Habría que validar el punto de vista ambiental desde el análisis del ciclo de vida. Bien, pregunta Mauricio Estrada, ¿qué recubrimiento antirrayado transparente recomiendas como acabado para pisos con diseño industriales? Otra vez. ¿Qué recubrimiento antirrayado transparente recomienda como acabado para pisos con diseños industriales? Ah, no, una combinación. La idea es que sería que digamos, una combinación de epóxico, digamos, para que nivele bien, etcétera, y finalmente un acabado poliuretano. Esa combinación puede funcionar bastante bien. El acabado que sea poliuretano transparente. Bien, pregunta Carlos Mario Rivillas. Preocupa un poco el valor de las materias primas para llegar a tener un smart coating, pues el promedio de consumo del colombiano es de un poco más de 1 galón al año y busca por lo general un producto económico. En Colombia se pueden conseguir materiales que bajen los precios finales y sean accesibles para el público en general. Yo pensaría que sí, en general sí hay, pero hay que saber que también tenemos que apuntarles a nichos. O sea, imagínate tú para educar a una señora que escasamente pinta y decirle, vea, usted nunca pinta, pero pinte con un smart copy. La labor comercial va a ser muy difícil. Entonces, yo pensaría que hay que explorar primero nichos, empresas constructoras, el mercado adecuado para hacer que el costo no sea un diferenciador. Si el costo va a ser, hey, necesito competir con costo, de entrada diría que no es la dirección. Hay productos que, eso es otra categoría de productos que en el costo lo tenemos que sacar de ahí, porque si no, desde luego, pues entraríamos a esa guerra de precios, que estaríamos salvando algo. A veces te ofrecen productos muy baratos, pero resulta que el impacto ambiental, todo lo que hablamos del aspecto sociales, eso no lo tienen en cuenta ese tipo de compañías que ofrecen productos tan baratos. Bien, Luis Hernán Guerra pregunta, ¿en Colombia tenemos una legislación que regule la migración hacia la tecnología de pinturas inteligentes? No, aún no. De hecho estamos muy crudos en ese tema. No está, pues todavía el Contec, digamos, funciona, digamos, medianamente bien. Digamos, medianamente no quiero decirlo más, sino que hay que ser más ambiciosos. Pero yo pensaría que el gobierno nacional ya cada vez está metiendo los temas de ODS y eso rápidamente, pero pues que haya una legislación de pinturas inteligentes y de todo lo que pueden hacerlo, porque recuerden que los comités están alimentados por la industria y la industria pues todavía muchas veces no tiene interés en trabajar en esos temas. Muy bien, pregunta Giovanna Camacho, que si tienes idea del éxito en el mercado de las pinturas que nos presentaste como Smart Coatings, ella se refiere al éxito de la propuesta. ¿Sí se pagan en el mercado estos diferenciales? Buena pregunta. Sí, obviamente no para el público en general, pero empresas como Bancolombia, Argos, muchas compañías, Nutresa, Noel, sé que son consumidores de ese tipo de productos. Eso no lo dicen abiertamente al público, pero por ejemplo, una compañía o una edificación, bueno, una compañía así, que diga, soy lead
Utilizar un smart coating puede aportarle puntos lead que de muchas maneras no podría ser muy difícil. A veces una pintura es una solución muy rápida y muy costo efectiva para solucionar un problema en temas de lead. Entonces sí hay mercado para eso. También sé que muchas veces salen por ejemplo, las startups salen con una idea y afuera valoran mucho más los temas, está claro, pero sí hay mercado aquí, sí, porque cada vez hay más conciencia de este tipo de materiales y sí los usamos. Bien, Luis Fernando Santos pregunta, para el caso de recubrimientos tipo Cool Roof, utilizando partículas cerámicas huecas, estamos desarrollando la variante en acabados de color diferente al blanco. Hemos alcanzado mejoras de hasta 20 puntos en el índice de reflexión solar. ¿Sería posible optimizar ese valor? Pues no lo sé, yo pensaría que sí, es decir, siempre toda fórmula es susceptible de mejorarse. Lo que hay que saber es que en teoría el blanco pues debería ser mejor, por alguna razón ustedes quieren hacerlo de color, pero sí se puede, claro, hay otros materiales que hay que validar es bien qué materiales hay, cómo reflejan el infrarrojo y cómo reflejan en general en los espectros y validar cómo se podría, pero yo pensaría que sí es susceptible de mejorarse. Claro, cualquier material es susceptible siempre de optimizarse mucho más. El tema es el costo-beneficio, es decir, cuánto cuesta hacer todos esos ensayos versus el beneficio que voy a obtener. Ok, Conrado Ortiz pregunta, la industria de recubrimientos depende de los proveedores y ellos siguen con productos que contaminan el ambiente. ¿Eso cómo puede mejorar? Pues siempre nos han dicho que eso depende del consumidor. Y lo curioso es que el consumidor dice eso depende del fabricante, porque el consumidor va a la tienda y no exige. Entonces estamos en esa, yo pienso que estamos en una migración. En Colombia todavía estamos muy crudos, no hay un boicot en general, no quiero comprar este producto y que la gente deje de comprarlo y obligan al fabricante, pero digamos que debería haber una mayor conciencia, los que nos pueden ayudar son los milenios, es decir, ellos sí saben que tienen esa capacidad de, con las redes, esa capacidad de manifestar su opinión, diría que hay que tener que haber un mayor compromiso y lo ideal sería generar ese marco regulatorio. Desafortunadamente somos un país de muchas leyes, pero pues el sistema está así, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero había que generar ese marco regulatorio. Ese marco regulatorio, ¿quién lo genera? Pues en gran parte las empresas, pero que sea que las personas se quejen, digan, ven, necesitamos esto ante la superintendencia, bueno, en fin, sería pues un poco el panorama así rápido que se me ocurriría. Bien, pregunta Carlos Bonesa que si el efecto fotocatalítico del dióxido de titanio anatase nano no te destruye los polímeros acuosos convencionales. De acuerdo. O sea, es que el efecto es para ambos lados, de acuerdo. La, el efecto fotocatalítico, digamos, si una pintura fuera formulada con pintura, perdón, con resinas orgánicas, pues tendría una vida útil, digamos, máximo de 2 años, pero no necesariamente todas son formuladas con resinas con eh, eh, baja tendencia o alta tendencia a la biodegradación. Pueden utilizarse pinturas minerales o resinas de silicona. Hay otras alternativas que resisten muy bien la afectación del luz. Muy bien, preguntan por acá, un segundito que se me perdió esto acá. Si los radicales libres no producen efectos secundarios a la salud humana en el mediano y largo plazo, ¿qué tan probado ha sido este tema? De acuerdo, no, digamos que eso es una explicación muy científica, pero en general lo que se genera ahí es muy poquito. Cuando los radicales libres que sí nos afectan son cuando nos comemos, digamos, la grasa, eso se genera. Pero en este caso son radicales libres y hay que saber que esos radicales libres van dentro. Por ejemplo, si estamos hablando del equipo que desarrollamos, esto va dentro de los ductos de aire acondicionado. Hay que saber que los radicales libres tienen una vida media muy corta. Y estos materiales en general, esos tipos de radicales que se generan, tienen tendencia a reaccionar con el agua muy rápido. Ellos buscan con qué reaccionar, especialmente buscan compuestos orgánicos. Una vez que los destruyen, digamos, buscan agua y básicamente lo que se forma es CO2 y agua. Entonces, digamos que esos radicales no es que se mantengan, ¿no? Eso tiene una generación muy rápida, a su vez tiene una reacción muy rápida, pero también al final el producto es CO2 y agua, pero son cantidades pues muy pequeñas y en general para la salud de las personas no tiene efecto porque esto incluso es una tecnología que viene de un estudio de la NASA que hizo para los astronautas y eso está bastante probado, pues no tiene efectos, al menos esta de fotocatálisis, tiene efectos para las personas.
Pregunta Luis Armando Rodríguez que si alguna experiencia con el uso de microesferas acrílicas Expancel que contienen un gas y sirve como agente acústico y térmico en pinturas. Pues no quiero hacer publicidad, pero a mí me parecen un gran invento. Son unos excelentes materiales. Pensaría que pueden ser incluso hasta mejores que las esferas huecas. Al que las use, si utiliza el proveedor, digamos, las recomendaciones del fabricante le debe ir muy bien. Son bastante buenas, pensaría yo, para no pues, alabarlas más. William Medina pregunta, buenas tardes, los recubrimientos elastoméricos son los que muestran mayor crecimiento en el mercado de pinturas. ¿En qué tipo de mercado se está proyectando este crecimiento y versus qué recubrimientos actuales compiten o son mercados nuevos? Pues, pues en general yo podría decir que los elastoméricos funcionan muy bien en techos fríos, algunos materiales, algunas pinturas también se pueden utilizar en algunas pinturas de tráfico, pero las están utilizando mucho en cool roof para impermeabilización y demás. Entonces ahí hay un crecimiento de esos materiales, sea que sean para enfriamiento o sean simplemente materiales para aislamiento o contra la humedad. Bien, pregunta Rafael Díaz, ¿cuál es la diferencia en cuanto a costos y resistencia a las condiciones de exposición industriales de sistemas convencionales versus nanotech y greentech? Válido, pues en general las resistencias son mayores, el tema es que el costo es más alto, entonces siempre hay que mirar, lo que hay que saber es que esta tecnología se está desarrollando, es como un celular, hace muchos años un celular valía 1 millón de pesos, es decir, casi 10 millones de pesos, hoy prácticamente cualquier persona tiene un celular bastante bueno, tiene en su mano mayor capacidad de cálculo que tuvo la NASA en los años 70. Entonces, hay que esperar es que simplemente aumente el consumo y los costos deben bajar. En general, el desempeño es superior cuando están bien formuladas, porque también similar al greenwashing, hay nanowashing, es decir, gente que utiliza cosas nano, pero no las hace bien y no sacan todo el beneficio de esos materiales. Bueno, Julián, tenemos la última pregunta para cerrar. Entonces, pregunta Juan Camilo Ramírez, ¿dónde recomendarías realizar algún estudio de maestría o doctorado relativo al tema de química sostenible? Hay muchas partes. Yo lo hice bueno, debo reconocer que lo hice fue no me enfoqué a hacerlo. O sea, si alguien lo escoge decididamente, yo lo hice pues por razones circunstanciales. Quise escoger algo que tuviera mucha acogida, pues yo lo estudié en España, pero también creo que en el País Vasco. Eso depende, es decir, si la persona maneja el inglés, si se atreve a utilizar alemán, pues pensaría que se vaya a estudiar Alemania, por ejemplo. Sería una buena opción estudiarlo en Europa, pero estudiar en Estados Unidos también. Entonces, en general le diría, o se va para Alemania o se va para Estados Unidos. Y si no, pues le hago publicidad a la universidad a la que pertenezco, que es la UJI, la Universidad Jaume I, que es en Castellón de la Plana. Muy bien, Julián. A las personas que de pronto tengan otras inquietudes, pues tienen ya los contactos y los datos de Julián para que le escriban directamente. Muchas gracias, Julián, por la presentación. Excelente todo. Y a ustedes también, los asistentes, pues muchas gracias por haber participado y esperamos tener más adelante otros webinars de igual interés. Julián, muchas gracias por todo. A ustedes muchas gracias y bueno, nuevamente espero el tema haya sido de su completo agrado. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde para todos. Muchas gracias. Hasta luego.